Yo mientras estaba preparando este tema, me venía a la mente el versículo ese de la palabra del Señor, cuando le trajeron a Jesús a la mujer adúltera y la querían apedrear, y Jesús le dijo, bueno, que de ustedes el que no ha pecado, que tire la primera piedra. Y yo decía, Dios mío, en este tema, el que no haya pecado en esto, que tire la primera piedra. Yo creo que este tipo de pecado que vamos a comentar hoy, todos hemos pecado y a lo mejor todavía estamos pecando, así que va a ser muy bueno, porque yo creo que hoy todos en masa vamos a proceder al arrepentimiento, amén. Entonces seguimos aquí en este discipulado, ya vamos por la clase número 20 de esta parte de las obras muertas. Estamos arrepintiéndonos, ¿verdad?, de todas esas obras muertas de la naturaleza pecaminosa, todas esas obras que conducen a la muerte, y que según la palabra de Dios, que hemos hecho una recopilación de estos pasajes bíblicos que los hemos visto ya a lo largo de meses estudiando. Hemos confeccionado esta lista. Miren cómo hemos avanzado, hermano. Ya estamos aquí en este punto, la murmuración y maledicencia. Y la Biblia nos dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Y es tremendo, hermano, porque a veces pensamos que solamente adulterio, fornicación, vicios, idolatría, pero hay otras cosas más delicadas, más subjetivas, que somos las que hemos estado viendo últimamente, que tenemos que desechar de nuestra vida. No podemos practicar estas cosas, y cada vez que nos hallemos cometiéndola tenemos que confesarla perdón, delante de Dios y arrepentirnos, porque los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos, hermano. Gloria a Dios. Como dice nuestra hermanita Ingrid, un mal que nos aqueja a todos. Así mismo. Entonces seguimos en este tema de las relaciones personales, que aunque todas las relaciones personales también afectan o de alguna manera están vinculadas con nuestra relación con Dios, y vamos a abordar este tema, la murmuración. ¿Qué es murmurar? ¿Qué es la murmuración? Bueno, según las definiciones que encontramos en internet, dice que murmurar es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Sinónimos: cotillear, un sinónimo español, cotillear, criticar, censurar, chismorrear, tijeretear. No sé en qué país se dice tijeretear, hermano. Hermano, si usted sabe en qué país se dice tijeretear, pónganlo en los comentarios, porque nunca había visto este término, tijeretear y bembetear. Así que si alguien sabe en qué país se usan estos sinónimos, póngalo ahí en los comentarios, y así todos aprendemos. Entonces, mis hermanos amados, hoy vamos a hablar, seguimos con el tema de lo que hablamos. Estuvimos aprendiendo en la clase pasada, estuvimos hablando acerca de las griterías y de los homicidios, y aprendimos que nosotros no debemos ser gritones, nosotros no debemos injuriar, es decir, con nuestra boca lastimar y herir, pero ahora vamos a ver un pecado que tiene que ver también con la boca, pero en lugar de ser ¿cómo decir?, a viva voz, en lugar de ser ese pecado que expresamos cuando tenemos el enojo, y lo expresamos así como en una explosión de ira, que fue lo que estuvimos hablando la semana pasada, que no debemos explotar en ira, que no debemos gritar a los hermanos ni insultar a los hermanos, pero esto muchas veces lo hacemos entonces con mucha más sutileza, y en lugar de gritar, en lugar de explotar en ira, muchas veces lo que hacemos es hablar bajito, y lo que hacemos es murmurar. Lo que hacemos es criticar a las personas, quejarnos, hablar, como dice aquí, entre dientes. Murmurar viene, es decir, la palabra murmurar viene de lo que hacemos cuando hablamos bien bajito, así, ese sonido que produce el hablar bajito es lo que se llama murmurar, es hablar a espaldas de. Hablar cuando la persona de la cual estamos enojados, ¿verdad? Porque todo es una consecuencia. Fíjense que cuando guardamos ira, cuando guardamos enojo en nuestro corazón, pues entonces viene el pecado a nuestra vida, y eso se manifiesta saliendo de nuestra boca, como dijo Jesús, que no es lo que entra
lo que contamina al hombre, sino lo que sale. Y entonces a veces no sale en forma de grito nuestro enojo, nuestra ira, a veces no sale en forma de grito, a veces no sale en forma de insulto, pero sale en forma de queja, sale en forma de murmuración, hablando mal de las circunstancias, hablar mal del ausente, como dice el hermano. Así mismo. Entonces, hermano, esto tristemente, hermano, es un pecado muy, muy arraigado a la naturaleza humana pecaminosa. Por supuesto que Dios no nos creó así. Eso es una consecuencia del pecado, pero es un pecado tan fácil de cometer, hermano, porque no necesita, sí, ese pecado no necesita ir a ningún lugar, no necesita, es decir, muchos recursos para cometer el pecado. Solamente necesita que estemos enojados, disgustados. ¿Y cuántos de nosotros no estamos disgustados por las circunstancias de la vida? ¿Cuántas cosas suceden a nuestro alrededor? Ya sea en nuestra casa, en nuestra familia, ya sea en nuestra nación, en nuestro gobierno, en nuestra iglesia. ¿Cuántas cosas? El mundo está lleno de injusticia. El mundo está lleno de situaciones incómodas que nos hacen incomodar. Y muchas veces no llegamos a un enojo extremo, pero ese sentimiento lo expresamos criticando, censurando, cotilleando, hablando mal. Y esto, hermano, es un pecado. Esto es un pecado. La maledicencia, que viene muy de la mano de la murmuración, porque maledicencia es hablar mal. Es casi lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que la maledicencia, la maledicencia se puede hacer en altavoz, y se puede hacer en baja voz. Sin embargo, la murmuración es lo que hacemos, es decir, es ese cotilleo, ese chismorreo, esa queja, ese disgusto que hacemos en un lugar donde no vamos a resolver ningún problema, pero lo hacemos para desahogar nuestro malestar. Y la maledicencia es hablar mal, pero ya puede ser tanto explícitamente como más bien ocultamente, ¿no? Entonces dice que la maledicencia es echar maldiciones contra algo, pero en su base es lo mismo, hablar con mordacidad en perjuicio de alguien, denigrándolo. Es decir, que la maledicencia es el que murmura, maldice también. Van de la mano. Son estos pecados que van de la mano, por eso lo estudiamos juntos. Sinónimos: execrar, criticar, murmurar, despotricar. ¿Verdad? Entonces, vamos a hablar sobre esto y vamos a ver contexto bíblico, vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué nos enseña sobre esto. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimos versículos, demasiados versículos que hablan sobre este tema y claro, por desgracia no los podemos abordar todos porque el tiempo no nos alcanza. Así que voy a comentar algunos que el Señor me ha guiado, me ha puesto en mi corazón a encontrar. Entonces vamos a ver en la murmuración. ¿Quién fue el primer murmurador? ¿Cuándo fue que se cometió el primer pecado de murmuración y contra quién? Bueno, en la Biblia el primer murmurador que se registra es el enemigo, es Satanás. Él es el murmurador. Él es el primero que habló mal de alguien. ¿Y de quién habló mal? Habló mal de Dios. Es decir, que ya desde Génesis capítulo 3, desde el mismo inicio de la Biblia, vamos a encontrar el pecado de la murmuración y vamos a ver las consecuencias que produce la murmuración, hermano. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Vemos aquí la palabra dijo, es decir, que ese pecado que cometió la serpiente fue un pecado de hablar. La serpiente dijo a la mujer. ¿Y qué fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho. Es decir, la serpiente habló mal de Dios. Se puso a cuestionar la autoridad. Se puso a cuestionar lo que Dios había dicho, lo que Dios había determinado. Y aquí vemos un primer principio bíblico, hermano. Mucho cuidado con las personas que se nos acercan cuestionando a nuestras autoridades, cuestionando a las personas que están a nuestro alrededor. Porque una cosa es que no quita que en ocasiones uno tiene que analizar la conducta y el comportamiento de las personas, pero cuidado con estas personas que se dedican a estar, como decimos, virando a las personas en contra de sus autoridades, en contra de sus pastores, murmurando y criticando
lo que las personas hablan. Dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es decir, mira cómo tergiversó. La serpiente no solamente cuestionó a Dios, sino que tergiversó lo que Dios había dicho. Y vemos que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios, es decir, estaba juzgando las intenciones del corazón de Dios. Estaba juzgando la serpiente los pensamientos de Dios. Estaba criticando lo que Dios había dicho y estaba juzgando las intenciones del corazón de Dios. ¿Qué sabía la serpiente de lo que sabe Dios? ¿Ven? Entonces aquí vemos estas palabras claves, hermano. Cuando nosotros lo detectemos, mucho cuidado porque el chisme es una cosa, dice la palabra de Dios en Proverbios, que el chisme es como un bocado suave, que entra suavemente, ¿verdad? La persona viene y nos viene diciendo, ¿viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo el pastor? ¿Viste lo que dijo la pastora? ¿Viste lo que dijo fulano? ¿Viste lo que dijo el otro? Ven, empieza, y entonces eso seguro que él sabe, que él piensa, que él cree, y ya la persona empieza a cuestionar y empieza a juzgar los pensamientos de la persona basado en lo que la persona ha dicho. Esto es un principio y miren quién fue el primero que lo hizo en la Biblia. El primero que lo hizo fue el mismo diablo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y de esa manera, con esta frase, hermano, el enemigo chismeó, murmuró de Dios y logró algo y logró que el ser humano que antes no se había fijado en ese árbol, le creyera al diablo y viera el árbol como el árbol codiciable y le creyeron al enemigo, creyeron que Dios tenía malas intenciones, creyeron el chisme. Eso fue un chisme, eso fue una murmuración y la murmuración muchas veces las personas la creen y ahí es cuando viene el peligro. Cuando la persona cree en ese comentario negativo, empieza a mirar con malos ojos a la persona de la cual se está chismeando. Anteriormente a eso, Dios, es decir, Adán y Eva no habían mirado a Dios con malos ojos. Ellos habían mirado a Dios como su padre, como su creador. Estaban acostumbrados a conversar con él, a estar en su presencia. Pero el enemigo con su chisme le hizo pensar a ellos que Dios tenía malas intenciones, que Dios le quería ocultar cosas a ellos, que Dios dijo eso porque Dios quería decir, no quería, estaba ocultando algo, no quería, es decir, el chisme separa a los amigos, dice Proverbio, el chisme separa, el chisme trae división, la murmuración trae división y separación. Entonces es muy peligroso, mis hermanos, porque en este caso la serpiente habló mal de Dios, pero cuántas veces alguien nos habla algo sobre una persona o nosotros mismos vemos problemas en una persona y tenemos la tentación de decirlo y de juzgar los pensamientos y los sentimientos de la persona y decimos, pero es verdad lo que está diciendo, es verdad que esa persona hizo, es verdad que esa persona dijo. Empezamos a juzgar y ya empezamos a mirar con malos ojos a la persona y eso trae separación, trae división en el pueblo de Dios. Dice, en la palabra de Dios también aparece la murmuración a nivel del pueblo. El pueblo de Dios no hubo, Dios no los había todavía, justo los había sacado de la tierra de Egipto, justo les había mostrado su mano de poder con milagros, señales, con las plagas. Justo Dios había dividido el mar rojo y ellos habían pasado en seco y ya cuando nada más pusieron un pie en el desierto, empezaron a murmurar. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua y llegaron a Mara y no pudiendo beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Aquí vemos en este pasaje de Éxodo 15 del 22 al 25 cómo ya el pueblo de Dios en cuanto tuvo el primer revés, ese fue el primer revés que la Biblia registra que tuvo el pueblo de Dios cuando entró en el desierto.
¿Qué pasó? 3 días de camino, se empezó a agotar los recursos de agua que ellos llevaban cargando y no había agua para beber. Y cuando encontraron agua, el agua no se podía beber, el agua estaba amarga. Entonces, ¿qué fue lo que los hizo murmurar? Circunstancias desfavorables en la vida. Y eso muchas veces pasa, muchas veces mientras las cosas están bien, mientras nos va bien en el trabajo, nos va bien en la salud, nos va bien en... Nosotros estamos contentos, pero en cuanto viene el primer revés, empezamos a murmurar y a cuestionar a nuestros líderes, a todo, a nuestra sociedad, a todo lo que nos rodea. Es decir, en cuanto las cosas salen, no salen como nosotros esperamos y deseamos, en cuanto sentimos escasez, necesidad, problemas, enseguida, en lugar de clamar, en lugar de orar, de nuestra boca lo que sale es la queja. Y la queja, hermanos, es murmuración. La queja es murmuración. Y miren la diferencia entre la actitud del pueblo y la actitud de Moisés. Es decir, cuando el pueblo vio que no tenía agua, ¿qué hizo el pueblo? Murmuró contra Moisés. En otras palabras, hablaron mal de Moisés. Este hombre, mira lo que nos ha hecho, nos sacó a este desierto, ahora no tenemos agua, para cómo el agua está amarga, nos vamos a morir de sed. ¿Qué hemos hecho? No teníamos que haberlo seguido. Es decir, en cuanto vino el primer revés. Sin embargo, ¿qué hizo Moisés? Moisés clamó a Jehová. Y esa es la actitud que nosotros tenemos que tener ante los reveses de la vida para no murmurar. Cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, en lugar de murmurar contra todo lo que está a nuestro alrededor, tenemos que clamar a Dios, porque Dios puede cambiar las circunstancias. La murmuración no cambia las circunstancias, pero Dios sí cambia las circunstancias. El hecho de que ellos hablaran más de Moisés no iba a resolver el problema del agua. Sin embargo, la oración de Moisés resolvió el problema del agua y Dios mostró la solución. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como parte de esa transformación que tenemos que experimentar a la imagen y semejanza de Cristo, tenemos que desechar las obras de la carne, que las obras de la carne nos lleva a eso, a frustrarnos y murmurar. Entonces, cuando nosotros nos veamos así, quejándonos, murmurando, tenemos que llamarnos la atención y decir, estoy pecando, estoy mal, tengo que clamar a Dios, Señor, perdóname por quejarme, perdóname por murmurar, tengo que clamar porque había un desierto, había sed, había unas aguas amargas, pero cuando se clamó a Dios, Dios cambió el desierto en agua dulce, Dios proveyó en medio de las circunstancias. Y eso significa que tú y yo como hijos de Dios, aunque estemos en medio de un lugar difícil, de un país difícil, de una sociedad difícil, aunque tú y yo estemos en medio de una circunstancia dura, si tú y yo clamamos a Dios, Dios tiene el poder para revertir esa circunstancia y proveernos en medio de esa escasez. Pero si tú y yo en vez de clamar a Dios, lo que hacemos es quejarnos y murmurar, estamos pecando y no estamos resolviendo el problema. Amén. Entonces vemos que luego se volvieron a quejar. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Es decir, y aquí es una cosa tremenda, cuando nosotros nos quejamos, hermanos, de la circunstancia, de la situación de nuestros líderes, implícitamente nos estamos quejando de Dios. Nos estamos quejando de Dios porque Dios es el que permite las circunstancias en nuestra vida. Entonces, a veces decimos, no, yo no me he quejado de Dios, yo me he quejado de esta persona, yo me he quejado de este gobierno, yo me he quejado de esta sociedad, yo me he quejado de esta circunstancia, pero te estás quejando contra Dios, porque Dios es el que permite que en un momento determinado haya una circunstancia. Dios no crea las circunstancias, pero sí las permite con un objetivo y un propósito, porque Dios tiene su trato con la humanidad y muchas veces Dios, para tratar con la humanidad, Él permite circunstancias difíciles. Pero ¿qué hacemos tú y yo ante esa circunstancia? ¿Clamamos o nos quejamos?
porque si nos quejamos contra las personas, dice, ¿qué somos nosotros? Es decir, Moisés y Aarón dijo, nosotros somos seres humanos igual que ustedes, nosotros no podemos resolver los problemas. Ustedes se están quejando contra Dios cuando murmuran. Entonces, cuando tú y yo murmuramos de nuestros líderes, de la situación, de la iglesia, de la familia, de lo que sea, nos estamos quejando de Dios, hermano. Y esto es algo que tenemos que aceptar y confesar en nuestra vida para que podamos cambiar. Si no somos capaces de entenderlo y de confesarlo, no vamos a poder cambiar esta mala actitud. Y miremos que en ambos casos, vamos a ver lo que pasó. Vamos a leer un versículo más. Dice, en Números 14, de 36 a 37, hablando precisamente de la murmuración del pueblo de Israel en el desierto, dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, perdón, ya esto había sido luego de nuevo, hubo varios episodios de murmuración, y luego cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, Moisés envió a 2 espías para que espiaran la tierra. ¿Y qué pasó con los 2 espías? 10 de ellos hablaron mal. 10 de ellos vinieron dando un reporte negativo y vinieron murmurando. Dice, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Estaban desacreditando, ¿qué cosa? El país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿qué pasó? Murieron. Lo voy a leer de nuevo, hermano, porque esto es algo fuerte. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué pasó aquí? Dios envió a través de Moisés a estos 2 espías a reconocer la tierra. Y en la tierra, ellos ¿qué encontraron? Encontraron oportunidades, encontraron bendiciones, pero también encontraron problemas y obstáculos. En la tierra habían unos frutos, unas uvas muy grandes, que dice que vinieron con un racimo, tenían que cargarlo entre 2 hombres y no podían con el racimo de lo grande que eran aquellas uvas. Es decir, había bendiciones, una tierra que fluye leche y miel, pero habían gigantes, habían retos, habían ciudades fortificadas y había que pelear contra enemigos difíciles. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Que 10 de los hombres, al ver los enemigos y al ver los problemas que habían en aquella tierra, no bendijeron la tierra, no vieron la mano de Dios, no vieron que Dios le podría abrir paso en aquella tierra, no vieron que Dios le podía bendecir en aquella tierra, sino que vieron los enemigos, se fijaron en los enemigos y no se fijaron en las bendiciones, se fijaron en los problemas y no se fijaron en las oportunidades. Y solamente 2 hombres de estos 12, hermanos, 2 de 12, solamente 2 se fijaron en lo bueno y menospreciaron los problemas y dijeron, Dios nos va a abrir el camino. Nosotros los vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Dios nos va a dar la victoria y vamos a obtener la bendición. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando regresaron los espías, los 10 espías que vieron los gigantes y los problemas, empezaron a desacreditar el país, a desacreditar el lugar que Dios les había dado. Y solamente 2 le animaron al pueblo para que pudiera emprender lo que Dios le había dicho. ¿Y qué pasó? Que la gente no le creyeron a Josué y Caleb, la gente le creyeron a los 10 que desacreditaron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es mucho más fácil creer en el chisme, es mucho más fácil creer en la murmuración que creer en la verdad de Dios. Así como Adán y Eva creyeron en la serpiente, este pueblo le creyó a esos 10 y se dejaron desanimar, se dejaron desalentar por estos hombres que hablaron mal de la tierra. ¿Y saben qué pasó? Que murieron, que no disfrutaron de las bendiciones de la tierra. Y así mismo sucede, hermano, hoy día con el pueblo de Dios.
Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos, hermanos, van a haber obstáculos, van a haber gigantes, van a haber situaciones difíciles que tenemos que enfrentar. Pero hay dos posibles actitudes. Nosotros podemos actuar como estos hombres, quejándonos y desacreditando y hablando mal de la tierra donde Dios nos ha llevado, del lugar. No hay lugar perfecto. Esa era la tierra prometida, pero no era perfecta. No lo era, hermano. Tenía problemas, tenía gigantes. Y entonces estos hombres no alcanzaron la bendición de Dios, no alcanzaron las promesas de Dios que Dios tenía para este pueblo. ¿Por qué? Porque desacreditaron y hablaron mal de la tierra. Entonces vemos que la murmuración, hermano, en los tres casos que hemos visto, la murmuración trae muerte. La murmuración trae muerte. ¿Por qué? Porque el pueblo, es decir, Adán y Eva, por creer en la murmuración, comieron del árbol y dieron entrada a la muerte. Estos hombres que murmuraron atrajeron sobre sí mismos, ¿qué cosa? La muerte. Sin embargo, aquellos que creyeron, aquellos que vieron la mano de Dios y creyeron en las promesas de Dios, tuvieron vida. Entonces es algo que tiene que ver con la vida y con la muerte. Lo que nosotros hablamos tiene que ver con la vida y con la muerte. La Biblia lo dice, el poder de la vida y de la muerte está en las palabras. Hermano, pero qué difícil es cuando vemos los gigantes, no hablas de ellos. Qué difícil es cuando vemos las circunstancias adversas, ignorarlas. Es muy difícil. Para eso se requiere mucha fe en Dios y para eso se requiere mucha convicción en el Señor. Y tenemos que pedirle al Señor que nos llene de su espíritu para que en nosotros haya el espíritu de Josué y el espíritu de Caleb. El espíritu de Josué y de Caleb son los que no miran las cosas negativas, los que no se enfocan en lo negativo, se enfocan en lo bueno y luchan por lo bueno y creen que lo malo Dios lo puede cambiar, Dios lo puede eliminar. Creen que el poder de Dios es suficiente para abrir paso y para darles victoria. Que hay en nosotros este espíritu, porque mientras en nosotros haya ese espíritu, de los otros 10 vamos a morir sin ver la gloria de Dios, vamos a morir sin conquistar todas las bendiciones y sueños que Dios tiene para nosotros, porque Dios da su promesa. ¿Para quién era la promesa? Para todo el pueblo. ¿Para quién era la tierra prometida? Para todo el pueblo. ¿Quién la disfrutó? Solamente Josué y Caleb y los niños, porque tanto los 10 espías como todo el pueblo que creyó en ellos perecieron sin entrar en la tierra prometida. Y muchos de nosotros, hermanos, si no nos arrepentimos de ese espíritu, si nosotros no entendemos y reconocemos que no es la voluntad de Dios que nos estemos quejando, que estemos murmurando, porque a veces decimos, bueno, yo no hablo mal de nadie, pero hablo mal de mi vida, de mis circunstancias, de la nación donde vivo, del gobierno. Hermanos, la realidad está ahí. No es que neguemos la realidad, no es que ahora nosotros es decir, no es que nosotros neguemos la existencia de la realidad, porque Josué y Caleb entendieron que habían gigantes, Josué y Caleb vieron los obstáculos, pero ellos dijeron, Dios nos va a dar la victoria. No, a pesar de los obstáculos vamos a lograr abrirnos pasos, a pesar de los obstáculos vamos a lograr salir adelante. ¿Ve? Entonces ese es el espíritu que tiene que haber en nosotros, ya sea donde quiera que nosotros estemos. Vamos a ver cosas malas, hermano. Vamos a ver cosas malas en las personas que nos rodean. Vamos a ver cosas malas en la iglesia. Vamos a verle defecto a los líderes, a los pastores vamos a verle defecto también. Vamos a verle defecto a la nación, a la que sea, hermano, la que sea. Escríbame ahí un hermano si vive en la nación perfecta. Nadie me va a poder decir que vive en la nación perfecta, porque en el mejor país del mundo, el más bonito, el más desarrollado, hay problemas sociales, hay obstáculos, hay gigantes, hay situaciones, hermano. Pero si nosotros nos dejamos ahogar por esas situaciones y nos ponemos a murmurar y a quejarnos, ¿sabe qué va a pasar? Que no vamos a prosperar. No vamos a alcanzar las bendiciones de Dios para nuestra vida, vamos a morir. ¿Por qué? No porque Dios no nos haya hecho la promesa, sino porque hay una parte que nos toca a nosotros. La parte que nos toca a nosotros es desechar la murmuración, desechar la queja y escoger la bendición, escogerle creer a Dios, escoger que Dios, que aunque las aguas sean amargas, Dios puede hacer que un árbol
caiga en esa agua y la vuelva dulce para nosotros. Puede ser que para otros sean amargas, pero para nosotros van a ser dulces. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Entonces tenemos que creer y confiar en eso, hermanos, porque de lo contrario, ¿saben qué va a pasar? Que vamos a perecer. Vamos a perecer, porque tanto el que murmura como el que cree en la murmuración termina pereciendo sin alcanzar los sueños, las bendiciones y los propósitos que Dios tiene para su vida. Y no por culpa de Dios, sino por culpa de su mala actitud. Dice aquí en 1 Corintios, el apóstol Pablo nos habla precisamente de esto y dice, ni murmuréis como algunos de ellos, se refiere al pueblo de Israel, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quién? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros que estamos aquí, que estamos llegando al final de los tiempos, hermanos. Han sido escritas para amonestarnos a nosotros. No murmuremos. ¿Por qué? Porque los que murmuran perecen. ¿Por quién? Por el destructor. Una vez, es decir, la murmuración es del diablo. Y hermano, yo se lo digo con temor y temblor. Yo me ajusto a esta palabra que dice que piensa estar firme, mire que no caiga, hermano, porque yo misma me he visto murmurando. Yo misma me he visto quejándome de mi situación, de 20 cosas. Yo me he quejado y he murmurado, hermano, porque esto es algo que todos hemos cometido. Puede ser que haya un pecado que uno diga, ay, yo ese pecado no lo he hecho, ay, yo nunca he hecho esto, ay, yo nunca he hecho lo otro, pero la murmuración de esto ninguno de nosotros se ha escapado, hermano. Todos en algún momento de nuestra vida hemos murmurado. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quejado. Todos, porque eso está en el ADN del diablo que nosotros portamos por la caída de Adán y Eva, y tenemos que entender y tenemos que reconocer, y hoy el Señor está permitiendo que tú estés mirando esta clase para que tú puedas entender que a Dios eso no le agrada y que tenemos que luchar contra ese pecado. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros, y esto es algo de lo terrenal. La murmuración es tan natural, hermano, y a mí me maravilla cómo hay personas y incluso cristianos que se dedican a murmurar y abren canales y todo con el único objetivo de murmurar. ¿Y saben por qué, hermano? Porque la murmuración es agradable al oído, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos gusta el chisme, nos gusta el amarillismo, nos gusta. Las noticias siempre hablan de lo malo, a nadie le interesa saber lo bueno que pasa, todo el mundo quiere saber lo malo. Guerra, inundación, muerte, un accidente, un asesino. Todo el mundo quiere saber lo malo que ha pasado en el mundo. A la gente no le interesa lo bueno que pueda estar pasando. Eso no genera audiencia. ¿Eso por qué? Porque somos pecadores, hermano. Y nosotros mismos, ¿cuántas veces nos hallamos buscando y mirando chisme en internet, buscando y mirando lo que se dice mal de este y de aquel, y después nosotros empezamos a mirar con malos ojos a aquellos hermanos de los cuales se está murmurando, independientemente de que sea verdad o no sea verdad lo que los hermanos hayan hecho? Pero todos nosotros hemos cometido eso, hermano, y a veces yo misma veo y me sale un video y sé que es un chisme cristiano, entre comillas, porque hay chisme en el pueblo de Dios, y me dan deseos, hermano, de darle clic al video para enterarme qué fue lo que pasó, por qué se divorció, en qué pecado cogieron al pastor. Hermano, es triste, hermano. Tenemos que reconocer y tenemos que decirle, Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Dios mío, ayúdame. Tenemos que someter cada día. Es que ser cristiano no es fácil, hermano. Cuando nosotros aprendemos todo esto y todo lo que hemos aprendido en esta clase, uno dice, yo no sé ustedes, pero yo digo, Señor, qué ganas tengo de que tú vengas. Porque, hermano, cuando nos damos cuenta de los pecadores que somos, cuando nos damos cuenta de que todo el tiempo, hermano, estamos anhelando lo malo y que tenemos que estar luchando todo el tiempo con lo malo, porque qué difícil es no hablar mal, qué difícil es no quejarse. Cuando uno empieza a luchar con ese nivel de pecado,
entonces uno dice, Dios mío, que vengas ya para que me quites esta naturaleza pecaminosa, porque es que es muy duro tener que luchar cada día con el pecado. Pero por eso es que el Señor dice que aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte recibirán la corona. Por eso el que el Señor dice, el que pierda su vida a causa de mí la hallará. Es decir, lo que nosotros hacemos cuando combatimos el pecado es valorado por el Señor, porque el Señor sabe qué difícil es combatir con nuestra propia naturaleza, negarnos a nosotros mismos. Pero Él lo dijo, el que no se niegue a sí mismo no puede ser mi discípulo, hermano. Entonces, por lo menos tiene que haber la actitud en nosotros. No podemos pasar por alto estas cosas. No podemos vivir una vida cristiana porque estos son manchas y el Señor viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y cuando nosotros pensamos en eso decimos, wow, Señor, ¿cómo? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero tú y yo tenemos que confesar el pecado. Nosotros no nos toca limpiarnos nuestro pecado porque no podemos. Es la sangre de Cristo la que nos limpia. Es por gracia que somos salvos, no es por obra, hermano. Nadie se confunda. Esto es decir, esto no nos puede llevar a nosotros a querer con nuestra propia fuerza refrenar nuestra naturaleza pecaminosa. Esto a lo que nos tiene que llevar es a entender cuán pecadores somos y cuán necesitados estamos de la gracia de Dios. Cuán necesitados estamos de que la sangre de Cristo nos limpie cada día. ¿Cuánto tenemos que cada día confesarle al Señor? Señor, perdóname por estos deseos que tengo de ver este chisme. Perdóname porque lo vi, me gustó verlo y quise saber más. Señor, perdóname porque me quejé de mi esposo, de mi esposa, de mi suegro, de mi suegra, del vecino. Me quejé del gobierno, me quejé, Señor, perdóname, límpiame de esta maldad. ¿Quién me librará? Decía Pablo, de este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará? Amén. Entonces es un poco frustrante porque cuando estudiamos todas estas cosas nos lleva a decir, pero bueno, entonces ¿cómo vamos a vivir? Pero es por eso que la iglesia dice, ven Cristo. Es por eso que anhelamos. Si tú y yo no somos conscientes de estas cosas, hermano, no vamos a anhelar la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a estar regocijándonos en nuestros pecados como el mundo. Pero cuando tú y yo renunciamos al pecado y vemos lo duro que es luchar cada día contra el pecado, entonces vamos a anhelar que Cristo venga para que sea absorbida la muerte, para que nos den un cuerpo glorificado, para que ya se acabe estos malos deseos, estos malos pensamientos, todas estas cosas malas que nos surgen del corazón todo el tiempo, ya se acabe esta lucha. Amén. Entonces eso nos va a animar a esperar y anhelar la venida de Cristo y a estar velando para que cuando Cristo venga nos haya velando, nos haya orando, nos haya humillados delante de su presencia. Y eso nos va a llevar a no creernos mejor que nadie. Nosotros no somos mejores que nadie, hermano. Puede ser que tú no estés en adulterio ni en fornicación, puede ser que tú no cometas idolatría, puede ser que hay algunas cosas que tú no cometas y no tengas ningún vicio, pero ¿eres libre tú de la queja? ¿Eres libre de la murmuración completamente? Yo no puedo decir eso, yo no puedo lanzar una piedra porque tengo que luchar durísimo con esto. Amén. Pero este es el propósito, que podamos confesarlo, que podamos decirle, Señor, te confieso que constantemente me estoy quejando. Pon en mí el espíritu de Josué, pon en mí el espíritu de Caleb. Yo quiero ser una persona que vea lo positivo, que tenga fe, que no vea los obstáculos, si no se fije, no se enfoque en los gigantes, sino que se enfoque en las oportunidades y las bendiciones que tú tienes para mí. Amén, porque cuando hacemos eso y vivimos así, entonces vamos a entrar en la vida abundante que Cristo prometió para los que creen en Él. Entonces, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. Entonces dice en la epístola de Santiago, que habla mucho del tema de la lengua, de los pecados que cometemos hablando, dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Usted le va a ver defectos a sus hermanos, pero ¿qué nos dice? No murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros en nuestros hogares murmuramos de los hermanos? Y decimos, miren hermano, ¿tú viste lo que dijo? ¿Tú viste lo que hizo? Eso seguro que está pensando, eso seguro que está queriendo. Y nosotros, hermanos, ¿cuántas veces nos hallamos a nosotros mismos en nuestros hogares murmurando? Esto a Dios no le agrada. Tenemos que luchar contra esto.
Tenemos que pedirle perdón a Dios por esto y hoy vamos a pedirle perdón y cada día que hagamos esto, pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame a no hablar mal de nadie, a no murmurar de mis hermanos, porque dice que cuando murmuramos del hermano no estamos murmurando solamente del hermano, estamos murmurando de la ley y estamos juzgando como si nosotros fuéramos jueces. Tenemos que tener mucho cuidado. Dice, quítese de vosotros. Vamos a hablar ahora de la maledicencia que tiene que ver con esto también, que es el hablar mal. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Este versículo lo leímos en la clase pasada, pero subrayamos gritería. Y ahora dice, y maledicencia y toda malicia. Es decir, que se tiene que quitar de nosotros el hablar mal. Tenemos que quitarnos el hablar mal, hermanos. Qué difícil, es difícil. Esto es muy difícil. Es fácil dejar de hacer determinados pecados que son con el cuerpo, con no ir a determinados lugares, con no tener determinadas sustancias, con cortar el contacto con determinadas personas. Pero hablar mal, hermano, es ir en contra de nosotros mismos, es ir en contra de nuestra propia naturaleza, porque nos gusta hablar mal y tenemos que reconocerlo y tenemos que decirle, Señor, perdóname, lo reconozco, perdóname. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y me llama mucho la atención que justo hoy, hermano, cómo Dios hace coincidir las cosas. El Señor tiene una habilidad para hacer que todas las cosas en la vida engranen. Hoy en la iglesia de nosotros, nuestro pastor Marcos Vidal, este fue el versículo que se estudió hoy en la predicación. Precisamente este se llamaba maldiciones y bendiciones, algo así la prédica, y hablaba sobre eso, que Dios no nos ha llamado a maldecir. Él nos ha llamado a bendecir, incluso a los que nos persiguen, incluso a los que nos maltratan. Y el pastor lanzó un reto en el día de hoy a los hermanos y él decía, piensa en 2 o 3 personas que te caigan mal, 2 o 3 personas que te hacen la vida difícil, 2 o 3 personas que te persiguen, que tú sientes aversión a esas personas y proponte, decía el pastor, proponte esta semana, número 1, no hablar mal de ellas. No hablar mal de ellas, tremendo, hermano. Y luego decía, y luego que logres no hablar mal de ellas, entonces di algo bueno de esas personas, búscale algo bueno, porque siempre hay algo bueno que podemos decir. Y yo decía, wow, el reto está duro. Y mire, hoy precisamente estamos hablando del mismo tema. Qué tremendo es el Señor, como lo sincroniza todo, amén. Entonces propongámonos, hermanos, propongámonos no hablar mal de esas personas que nos son desagradables, esas personas que nos persiguen, esas personas que tienen una mala actitud hacia nosotros. Propongámonos buscarle algo bueno, asumamos este reto nosotros también, amén, y no maldigamos. Dice en Marcos, dice al día siguiente, y aquí vamos a hablar el caso de una maldición pronunciada por Jesús. La Biblia registra una sola maldición. En todas las palabras que Jesús dijo, él solamente una vez maldijo. Y no maldijo a los seres humanos. Él no maldijo a nunca ningún ser humano. Pero maldijo a una planta, maldijo a una higuera. ¿Y por qué Jesús lo hizo? Para él enseñarnos el efecto que produce la maldición. Él lo hizo para darnos un ejemplo, para que nosotros viéramos qué peligroso es. Pero Jesús nunca maldijo a un ser humano. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Es decir, Jesús tenía hambre, él tenía una necesidad y él fue a la higuera a ver si la higuera le podía ayudar, a ver si la higuera le podía saciar su necesidad. Y en ese momento él se permitió actuar como hombre, él se permitió actuar como actuaríamos tú y yo cuando las cosas no nos salen bien, cuando nos sentimos frustrados. Él se permitió hacerlo, ¿para qué? Para dejarnos un ejemplo. Es la única vez, el único caso que se registra Jesús maldiciendo. Y dijo, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Los discípulos lo oyeron. Él lo hizo para que ellos lo oyeran. Él la maldijo. Y miren lo que pasó después al día siguiente. Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús sabía que esto iba a pasar y él quería que los discípulos vieran. Él quería que los discípulos vieran el poder de las palabras. Y le dijeron, mira, como si Jesús no supiera lo que iba a pasar. La higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, y ahí vemos el poder de la palabra, que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y hermanos, esto aplica tanto para la bendición como para la maldición. Cuando nosotros decimos algo creyéndolo de todo corazón, lo que nosotros decimos será hecho. Pero ¿saben qué? Hay un problema y hay una situación con esto, que para que se cumpla la palabra que nosotros decimos, tenemos que creerla con todo el corazón. Si no la creemos con todo el corazón, no se cumple, porque él dice, y no dudare, si no creyere que será hecho. Entonces, cuando uno cree de todo corazón en algo y lo pronuncia creyendo, hay un poder tan grande que se desata que lo que uno está creyendo se hace. Pero ¿saben qué pasa? Que por nuestra naturaleza pecaminosa nos es más fácil creer en la maldición que en la bendición. Cuando nosotros vamos a maldecir, creemos lo que estamos maldiciendo. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia, porque hemos visto, porque la circunstancia, y lo creemos y pronunciamos el juicio de maldición, hermano. ¿Y saben lo que pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Ellos dijeron, nosotros vinimos a morir a este desierto, vinimos a morir y no vamos a entrar a ninguna tierra prometida. Y ellos se automaldijeron a causa de su incredulidad en Dios. Ellos creyeron que iban a morir en el desierto. ¿Y saben qué pasó? Que lograron que se revocara la promesa de Dios sobre ellos, y lo que se cumplió sobre ellos fue la maldición que ellos mismos dijeron. Y Dios le dijo, así mismo como ustedes dijeron, así mismo será hecho. Qué triste es, hermano, que tú y yo nos maldigamos nosotros mismos. Qué triste es que tú y yo digamos, yo no voy a esto, yo no voy a lograr nada, y que entonces se corte el plan de Dios para nuestra vida a causa de que hemos pronunciado una maldición creyéndola y esa palabra se cumpla. Pero qué triste es que maldigamos a nuestros hijos, qué triste es que maldigamos a los que nos rodean. Hermanos, tenemos que tener un cuidado muy grande. Jesús lo hizo solo una vez y lo hizo con una planta y lo hizo para demostrarle. Le dijo, tengan fe en Dios, crean en Dios, porque todo lo que ustedes digan creyendo, así sea bueno o así sea malo, se va a cumplir. Jesús maldijo la higuera creyendo y la higuera se secó. Entonces, esto es algo tremendo, hermano. Es algo tremendo. Dice Santiago 3 del 8 al 10, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y me llama la atención que el apóstol Santiago se incluyó en esta declaración. Él no dijo, ustedes maldicen, él dijo, con esta boca llena de mal, con esta boca llena de veneno mortal. ¿Y de dónde sale ese veneno? De la mordida de la serpiente. ¿De dónde sale ese veneno? Del pecado que nos inoculó el enemigo a través de Adán y Eva, y que está en nuestro corazón. De esa misma boca alabamos y bendecimos a Dios y luego hablamos mal de los hombres, de nuestros hermanos, hablamos mal, y dice que nadie puede domar la lengua. El único que puede hacerlo, hermano, es Dios. Solamente llenos del Espíritu de Dios podemos domar la lengua. Hay personas que pueden controlar un vicio, una adicción, pero la lengua, hermano, el hablar mal. Mire, una persona
que no tiene a Cristo puede decir, yo no tengo ningún vicio, yo soy fiel a mi matrimonio, yo me casé virgen, yo voy los domingos a la iglesia o no voy, pero creo a mi manera, como muchos dicen. Pero lo que nadie te va a poder decir con sinceridad es, yo nunca digo nada malo. Yo nunca hablo mal de nadie, yo nunca me quejo, porque eso es algo que nadie lo puede domar, nadie lo puede refrenar, solamente Dios. Solamente el poder de Dios en nosotros nos puede capacitar para nosotros dejar de maldecir, para que no nos pase lo que dice aquí, que con la misma boca que Dios nos dio, alabemos y exaltemos al nombre de Dios en la iglesia, y cuando lleguemos a la casa sacamos las tiras de los pellejos a los hermanos. Hermanos míos, dice, de una misma boca no puede salir bendición y maldición. Eso no debe ser así. Amén. Entonces, hermanos, es un día donde el Señor nos está llamando al arrepentimiento. Es un día donde el Señor nos está llamando a la confesión, a que dejemos de quejarnos, a que dejemos de hablar mal de lo que sucede, porque mientras Cristo no venga, las cosas van a suceder, cosas malas, van a suceder, hermano. Los gobiernos, va a haber corrupción, todas esas cosas van a haber, pero tú y yo no podemos poner la mira en esas cosas. Nosotros tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Nosotros tenemos que creer en la victoria de Cristo. Nosotros tenemos que avanzar creyendo que Dios va a abrir un camino para nosotros donde no lo hay, creyendo de que hay un mar, aunque hay un mar rojo delante que no nos deja avanzar, Dios tiene el poder de separar las aguas para que nosotros pasemos. Y a lo mejor los otros egipcios no van a poder pasar, pero tú y yo, porque creemos en Dios, vamos a pasar, porque somos pueblo de Dios, nos vamos a abrir camino, porque Dios está con nosotros, vamos a obtener victoria, y lo tenemos que creer, lo tenemos que confesar. Yo voy a vencer esta debilidad, yo voy a tener victoria, esta tentación va a pasar, yo voy a cumplir el propósito de Dios para mi vida, aunque me haya equivocado, aunque haya fallado, me voy a levantar, voy a seguir adelante, voy a levantar una nueva generación para el Señor, aunque me tropecé, me caí, me voy a levantar de nuevo. Ese es el espíritu que debe haber en nosotros, el espíritu de Josué y Caleb, y un espíritu que usemos nuestra boca para bendecir y para arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Entonces le damos gloria a Dios. La semana que viene vamos a continuar este tema de los pecados que tienen que ver con nuestras relaciones y con la boca. Vamos a hablar de la injuria y de la deslealtad, que ya es una actitud que va un poquito más allá. Pero bueno, hoy vamos a estar orando, vamos a estarle pidiendo perdón al Señor, vamos a estar confesando, amén,